Queridas hermanas, hermanos, la justicia y la bondad son dos valores importantes. Sin embargo, tienen diversas fuentes. La justicia brota del derecho. En cambio, la bondad brota de la generosidad. La justicia da a cada uno lo que se merece. La bondad da al que se lo merece, pero también a quien parece no merecerlo o a quien no se lo merece. Y es curioso que nadie se enoje con quien es justo porque da a cada quien lo que merece, pero sí se enojan o molestan con la persona generosa porque, según ellos, es injusta, ya que da lo mismo a todos o incluso da más a algunos que, de acuerdo a su pensamiento, no se lo merecen. Ese es exactamente el tema que nos presenta hoy la parábola del Evangelio, en la que el propietario pagó lo mismo a los que trabajaron desde el principio que a los que llegaron hasta el final. Con esta parábola, Dios se presenta como el más grande de los injustos según los ojos del hombre, pero en realidad es el más grande de los generosos. Y veamos por qué. Si se tratara de ser justo, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo al mundo a salvar al pecador, porque el pecador, por su falta, por su ofensa a Dios y al prójimo, no se lo merecería. De la misma manera, Dios nunca hubiera perdonado al pueblo de Israel, porque por sus rebeldías y ofensas no se lo merecía. Y sin embargo, Dios no se cansó de perdonarlo y acompañarlo en su búsqueda de la tierra prometida. En el campo de la justicia y de acuerdo a las leyes, Jesús hubiera aceptado que lapidaran a la pecadora pública y sin embargo no la trata con justicia, sino con generosidad. En el campo de la justicia, Jesús tampoco hubiera perdonado a Pedro, que lo negó 3 veces, no se lo merecía. Más bien, Jesús lo hubiera negado también 3 veces para ser justo y sin embargo Cristo lo perdona y no solo eso, le da más amor, confía en él y lo convierte en cabeza de sus discípulos. Con esos ejemplos vemos que Jesús no era justo, sino generoso. Incluso si Judas le hubiera pedido perdón, Cristo seguramente, por su generosidad, lo habría perdonado. El Evangelio de hoy nos recuerda que en el mundo hay mucha gente injusta en el mal plan, porque no cumple siquiera lo que exige la justicia, ni siquiera dan a cada persona lo que se merece. Pagan malos salarios a sus trabajadores buenos, les tratan groseramente, son hijos que no respetan a los padres que les han dado tanto, esposos que no respetan a la pareja que les entrega la vida, abogados que se dejan comprar para culpar al inocente, injustos en una forma tremenda. El Evangelio nos recuerda también que en el mundo hay mucha gente justa, pero solo hasta ahí, justos. Solo justa porque da exactamente lo que le piden sus leyes, reglamentos, horarios, contratos, etc. Pero hasta ahí no son capaces de dar un poco más. Son justos. Pero lo bueno es que el Evangelio nos recuerda que también hay mucha gente que es injusta en el buen plan, como el propietario de la parábola. ¿Cómo injusta en buen plan? Es decir, que da más de lo que se le pide y lo hace por generosidad. Ahí están esos maestros que se quedan horas extras sin que se les pague, ayudando a los niños que no pudieron estar en la clase por algún problema técnico o a los que van un poco atrasados. El justo cumple con sus horas. Aquí el injusto, el generoso, es capaz de dar más aunque no le paguen las horas extras. Ahí están las personas que se ofrecen como voluntarios en distintas áreas para ayudar sin pago alguno. Ahí está la madre, la esposa o el padre de familia que va a visitar a la cárcel a ese familiar criminal que parecería no merecerlo por haberlo defraudado y haber caído en la delincuencia. Ahí están las personas que comparten sus bienes sin que alguien se los pueda exigir o pagar algún día. Ahí están los padres de familia que, aunque sus hijos
especialmente en la adolescencia, sean groseros o desagradecidos, siguen tratándolos con amor y siguen tratando de ofrecerles lo mejor. Por eso Cristo dijo que en el juicio final no se nos juzgará por si fuimos justos, sino más bien se nos tomará en cuenta si dimos de comer al que tenía hambre, de beber al que tenía sed, si ayudamos a vestir al desnudo, visitamos al enfermo o prisionero, o ayudamos al forastero, si corregimos al que está equivocado, enseñamos al que no sabe, oramos por los difuntos, etc. Porque en ese juicio no será tan importante si fuimos justos, sino más bien si vivimos con misericordia, con generosidad, que significa grandeza de corazón. Recordemos que nuestro paso por esta tierra es fugaz y que todo lo que recibimos proviene de Dios y nosotros solo somos administradores de los dones que nos da. Ser generosos es solo una respuesta de agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da, una forma de mostrar nuestro amor al prójimo y de alguna manera de subir escalones que nos ayudan a llegar a Dios. Y no se trata únicamente de dar o compartir bienes materiales, que es lo más fácil de dar, sino especialmente de darnos, con todos los valores que esto exige y conlleva, porque Cristo no solo dio, sino se entregó, porque como escuchamos en la primera lectura, en la que San Pablo escribe desde la cárcel poco antes de que lo maten, Pablo no solo dio, sino se entregó, porque nuestros padres no solamente nos dieron, sino se entregaron a nosotros. Ciertamente que esto es más difícil, pero si quieren un aliciente, recuerden los rostros de sus papás, maestros, familiares o amigos que se han entregado a ustedes y verán que, aunque esto significaba para ellos un sacrificio, también significaba su más grande alegría. El justo puede sentirse satisfecho por ser justo, pero solo satisfecho. En cambio, la persona generosa es más feliz porque la generosidad del corazón lleva a una satisfacción más profunda, a la paz y a la santidad. En el Evangelio que hemos escuchado, algunos trabajadores criticaron al propietario y se enojaron con él porque era bueno. En todo caso, que si alguien nos va a criticar o a enojarse por nosotros, que sea por eso. Y en este momento le voy a pedir a quien maneja la cámara que les muestre a ustedes esta imagen que tenemos en la parroquia de San Dimas. ¿Quién es San Dimas? Recordarán ustedes que cuando Cristo fue crucificado, a un lado y a otro crucificaron con él a dos ladrones. Y uno, en el último momento de su vida, al atardecer de su vida, quizás al anochecer de su vida, le dijo: Señor, ten compasión de mí. El último en estar cerca de Jesucristo, y Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El último se convirtió en el primero en ser considerado santo, porque el propio Cristo aseguró que Él estaría en el paraíso, y esos son exactamente los santos. Y alguien diría: ah, caray, no se vale. Oiga, padre, es que yo desde chiquita me bauticé, me hice la primera comunión, me aprendí el catecismo, todos los días de mi vida estuve yendo a la Santa Misa, viviendo de acuerdo a los sacramentos, etc. No se vale que una persona que al final de su vida se arrepiente tenga también la misma salvación que yo tengo. Ah, caray. Y el propietario, no de una viña sino del cielo, diría: ¿qué no puedo yo hacer con mi amor, con mi generosidad, lo que quiero, y darles a ellos también lo que te di a ti que trabajaste todo el día? Pero mira, hay una gran diferencia. La persona que hasta el final de su vida se arrepintió
Se perdió de gozar en esta vida del amor de Dios, de compartirlo, de asistir a las celebraciones litúrgicas, de gozar de los sacramentos, de tantas cosas. Sí hay una gran diferencia. Así que yo te diría a ti, pequeñita o pequeñito, que dices, es que desde pequeño, yo te diría, fuiste de alguna manera más bendecido que el que se arrepintió al último. Fuiste bendecido no solamente en el más allá, sino ya desde esta tierra. Porque el pobre de Dimas, bueno, llegó a alcanzar el cielo, pero perdió la tierra. Y Dios quiere que ganemos la tierra con el amor y ganemos también en su presencia la vida eterna.